Si algo ha logrado Andrés Manuel López Obrador en este sexenio es que aquellos que medianamente o quizás solamente un poco nos interesaba o llegaba a interesar ocasionalmente la política, ahora nos enloquezca y nos apasione y que todo el tiempo, todo el mundo esté hablando de política. La gran conversación siempre, en todo momento, en cualquier comida de familia, en cualquier partido de fútbol que estemos viendo con los amigos, siempre termina remontándose a lo clásico, lo que hizo Andrés Manuel, qué está sucediendo con Xóchitl Gálvez, cómo va Claudia Sheinbaum. El pueblo está politizado, la sociedad está politizada. Un gran fenómeno que ha sucedido en este sexenio y que realmente lo empezamos también a ver en todo el mundo. Durante los últimos años ha habido un incremento en la politización de la gente. Pero entonces, estas épocas son particularmente complicadas para aquellos que como nosotros, como Jorge y como Toño, que nos acompañan en el día de hoy, nos encanta la política, ya que en estas épocas es cuando hay quizás un poco menos de actividad, este periodo que se llama de intercampañas. Han terminado las precampañas, todavía no arrancan las campañas oficiales para la presidencia ni para las gubernaturas. Algunos partidos ya definieron sus candidatos a presidencias municipales, pero es un tiempo muerto, un tiempo en donde no sucede mucho. Y en esta mesa de análisis, en conversaciones con el ciudadano, vamos a analizar justamente esto. Y para ello les comentaba, tenemos a Jorge Hernández Aguilera. Jorge, gracias por estar acá. Gracias, Julián. Y Toño, ¿cómo estás, Toño Montes? Gracias, Julián, gracias por aquí. Pues vamos a entrarle. A ver, hay 3 precandidatos, ¿no? 2 precandidatas, un precandidato. Jorge Álvarez Maínez representando Movimiento Ciudadano, Claudia Sheinbaum Pardo representando la coalición de Juntos Hacemos Su Historia, Morena, PT y Verde, y Xóchitl Gálvez Ruiz representando al PRI, al PAN y al PRD. Empecemos un poco entonces, Toño, con eso, con Xóchitl Gálvez. ¿Qué valoración haces en esta etapa de precampaña que ya terminó? Y quizás metiéndole también un poco el asunto de la pre-precampaña, porque hubieron como esas 2 etapas raras, ¿no? Ese asunto de la pre-precampaña que sucedió en el verano, un poco antes, donde se empezaron a definir las candidaturas en todos los partidos, y luego ya... Las precandidaturas, ¿no? Las precandidaturas, exactamente, hubieron debates y todo ese tipo de cosas. Entonces, esas 2 etapas, ¿cómo las valoras? Nos encontramos, Julián, en un proceso bastante nublado dentro de lo material, porque en lo formal sabemos que había un periodo de definición de procesos internos por parte de los partidos, específicamente el PAN, el PRI y el PRD, que formaron este famoso Frente Amplio por México, ¿no? Del cual Xóchitl Gálvez se convirtió en la responsable de la construcción, que sería un poco el símil del coordinador, en este caso la coordinadora de defensa de los comités de la Cuarta Transformación, ¿no? Un nombre que ya le cambiaron, tampoco ya ahora se llama Fuerza y Corazón por México. A ver si ya se define, ¿no? Y justamente... Ya como 5 nombres. Claro, como un breve paréntesis, el ex partido, que perdió su registro a nivel federal, Fuerza por México, denunció el nombre de la coalición ante el Tribunal Electoral y ante el INE, porque Fuerza y Corazón por México, Fuerza por México, pareciera haber una similitud, pero eso es otro tema, ¿no? El punto es que Xóchitl Gálvez será la encabezada, ¿no? la candidata ya. Hay que recordar que este periodo de intercampañas oficialmente sería para que los partidos políticos decidieran entre sus bastantes o entre sus precandidatos a la presidencia a un solo candidato o candidata. En este caso no fue así. Sabemos que desde junio se hizo un proceso, por lo menos en el Frente Amplio, donde se convocó a diversos perfiles. Vimos a Santiago Krill, vimos a Enrique de la Madrid. Beatriz Paredes, que aún me parecía fenomenal. Sí. A la propia Xóchitl Gálvez, Lili Telles, ¿no? Vimos diversos perfiles que terminaron bajándose, o los bajaron también de la contienda interna, para dejar únicamente quien fue esta candidata del furor, ¿no? La candidata que parecía poder hacerle un frente a Morena, que podía ser una competencia natural para Claudia Sheinbaum, a partir de un suceso donde el presidente le niega la entrada a Palacio Nacional, ¿no? Xóchitl Gálvez hace un video que se viraliza profundamente y a partir de ahí identifican los líderes de los partidos que mencioné, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, que Xóchitl podía ser la candidata. Y justamente, como bien me dices, empezó desde junio, ¿no? Toda esta narrativa, todo este discurso de que Xóchitl va a encabezar la candidatura de la oposición. Formalmente, como sabemos, Julián, Jorge, las precampañas iniciaron en diciembre, ¿no? Iniciaron la última semana de diciembre. Y ambas, las precampañas de todos los partidos iniciaron con casi precandidato único. Exactamente, ¿no? Ya teníamos...
Todos, Bueno, Samuel Samuel inició como Exactamente, precandidato sí. único y se termina bajando y Se entonces termina ya cayendo entra ahí, claro. Pero justamente para esta última semana de diciembre, Jorge, Julián, ya teníamos en estos, digamos, tres frentes o tres, digamos, sí, tres grupos que van a presentar a un candidato o candidata a la presidencia, ya muy definido quién iba a ser, ¿no? ¿Cómo ves a Xochitl? Y me parece, yo veo un problema porque yo creo que la candidatura después de, por ahí de septiembre, fue completamente en picada, ¿no? Creo que se acabó toda esta emoción, toda Pero había esta... esa emoción, era una emoción Yo creo que producto se construyó, ¿no?, esta idea que había una emoción, ¿no? Si bien sabemos que sí hay gente que abiertamente, y lo vemos en la opinión pública, que considera a Xochitl Gálvez como una alternativa al proyecto que hoy presenta el compañero López Obrador, pero lo que me parece también importante es que tal vez se infló demasiado la figura de Xochitl Gálvez sin que ella realmente tuviera un proyecto propio o encabezara algún plan anteriormente ya diseñado, ¿no? O sea, pareciera que lo de Xochitl fue profundamente mediático y aprovecharon este éxtasis o este furor entre la sociedad que la veía con posibilidades de competir, ¿no? Me parece que nunca hemos puesto a Xochitl, ni ningún medio de comunicación se ha atrevido a ponerla como la candidata favorita, porque me parece que claramente no lo es, pero creo que la gente que veía con esperanza la idea de que Xochitl pudiera competir cada vez es menor. Creo que se ha ido desinflando su campaña, le hemos visto cometer errores, le hemos visto que no tiene capacidad, me parece muy pragmática de decisión sobre lo que está pasando en su campaña, ¿no? Parece quien está operando la campaña son los dirigentes de los partidos más que la propia Xochitl. Entonces, estas contradicciones le restan peso, le restan importancia y me parece que solamente benefician a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo sí diría que de inicio en esta etapa de pre-campaña, cuando se define que Xochitl aparece como una candidata emergente. O sea, de la nada nace esta candidatura de Xochitl, donde nadie la veía venir en marzo y para junio ya se había a partir de este convertido. momento, que Este dice momento, Toño, ¿no? Y sube exponencialmente en las encuestas, rebasa a quienes estaban adelante, quienes llevan haciendo campaña durante muchísimo tiempo. Santiago Krill, Sí, Santiago Krill había sido ya un tipo que había intentado competir por la presidencia de forma interna en 2 ocasiones anteriores. Un tipo conocido y aún así la logra rebasar. A Beatriz Paredes, una mujer que lleva décadas en la política. Y esta candidata emergente lo logra rebasar y lo logra hacer muy bien, me parece. Pero un poco tú, Jorge, decías que entonces no veías una emoción real, sino una emoción construida, o que expandas un poco en eso. Pues sí, yo creo que a partir de la coordinación política de los 3 partidos, digamos en términos reales del PRI y el PAN, el PRD, pues agrega en marca solamente y en negativos de esa marca. El hecho de que su vocero y su estructurador político, la persona que llevaba la convergencia de esta alianza, que gestó esta alianza, Claudio X González, el hecho de que no sea a partir de la política misma que se definan las posiciones políticas, los proyectos políticos, y sea a partir de pues este lobista entre el sector empresarial y el sector político, podemos entender el por qué la campaña se forjó como se ha forjado, que es, como decíamos hace un momento, un mero impulso mediático. Medios de comunicación tradicionales que mantienen estas cúpulas políticas, empresariales, partidistas. Pero ¿de qué otra forma se puede hacer si no con un impulso mediático? Con la gente, construyendo abajo, con la gente. Hay un video viralísimo en redes donde Xochitl Gálvez en un aeropuerto sufre vastos reclamos de parte de la gente que estaba ahí formada porque ella no hizo fila, porque ella se metió a la fila para abordar el avión. Entonces vemos de facto en los 2 proyectos que van adelante, que es el de Morena y el de Acción Nacional o el de la Alianza, el PRIAN va por México, como sea que se llame, que hay 2 propuestas: la construcción de campaña, la construcción de gobierno, la construcción de un proyecto con la gente desde abajo, donde se privilegien
por encima de todos a los más vulnerables, y la otra, las lógicas tradicionales, que funcionaban en 2006, que funcionaban en 2012, pero que hoy ya no funcionan porque el pueblo ya está muy despabilado, como tú introducías. Ahora sí está politizada la gente, ya la gente no es ajena al debate público, ya la gente no es ajena a el interés político de la sociedad. Entonces, creo que les ha costado mucho trabajo al frente construir abajo, construir más allá del odio de algunos sectores sociales que tienen en contra del presidente, a partir también de hechos infundados. Entonces, la oposición social o la oposición política se sostiene en Xóchitl más bien en función a la animadversión contra el presidente López Obrador que en Xóchitl misma. Yo sí diría, a ver, la forma de construir desde abajo, o sea, hay dos tipos de partidos, los partidos de aire y los partidos de tierra, ¿no? El PAN siempre ha sido un partido de aire, me parece muy claro, un partido que nunca ha sido de grandes estructuras, de grandes territorios, sino que siempre se ha construido a través de más bien procesos de mercadotecnia y de aire. Y el PRI sí un partido mucho más de tierra, que hoy ya ante la... Más de estructuras que de tierra. De estructuras, pero de representación territorial, o sea, sí, pero no era un partido que tradicionalmente gastara tampoco muchísimo en marketing, salvo en esta ocasión de Peña Nieto, ¿no? Pero la historia del PRI nunca ha sido así, sino más bien operaciones con los gobernadores y con las instituciones que ellos mismos crearon y fortalecer a diferentes grupos fácticos. Pero ya ante la desintegración del PRI me parece difícil también reclamar a la oposición que sea algo que no es y que no puede ser. Me parece a mí que la ruta correcta para construir sí debe ser hacia abajo, pero desde el aire. No le podría yo decir o reclamar al PRI o al PAN que hoy no están construyendo yendo de casa en casa cuando no tienen la capacidad de realmente hacerlo, ¿no? Entonces yo sí matizaría en eso. Decir, a ver, yo sí dividiría la etapa de Xóchitl Gálvez en estas dos. Esta primera etapa que a mí me parece fenomenal, que termina convirtiéndose en un gran fenómeno mediático, en buena medida también por el presidente, que el presidente la construye de esa forma, empieza a atacarla y a provocar para que ella termine siendo la candidata. Bueno, la destapa. Él la destapa. ¿No? Bueno, ya la había destapado, de hecho, el presidente desde un año antes que había mostrado esta línea con 42 o 43 personas. 43 posibles candidatos. Ahí incluía a Xóchitl Gálvez. Nos pareció en ese momento una broma, realmente terminó sucediendo. Y sí, el presidente dice, yo ya sé quién va a ser, ¿no? Y a las 3 semanas termina siendo Xóchitl Gálvez. La señora X, ¿no? Del señor X. Ahora, me pareció una apuesta muy riesgosa lo que hizo ahí el presidente de empezar a atacarla mediáticamente también y a dar un poco la instrucción a que las estructuras del partido lo hicieran así, darle exposición mediática para intentar consumir los negativos, o sea, intentar meterle todos los negativos posibles. Le terminó saliendo, me parece, le salió bien, pero cualquier estratega de comunicación política habría dicho que eso era un error. Entonces yo diría esta etapa fenomenal que sí se terminó desinflando, ¿no? Se terminó construyendo una caricatura de Xóchitl Gálvez que no terminó sosteniéndose y el discurso y Xóchitl Gálvez intentó asumir este discurso caricaturizante, las gelatinas y que ella viene desde abajo y tal cosa, una cosa falsa. No obstante, hoy ya veo una Xóchitl Gálvez distinta. Ya no veo un proyecto que se está desinflando. Me parece que a partir de la caída de la candidatura de Samuel García, Xóchitl agarra más fuerza. Yo veo una Xóchitl y una campaña mucho más sólida. No con capacidad de remontar los 30 puntos de ventaja que lleva la doctora Claudia Sheinbaum, pero no veo que estén haciendo mal las cosas. Ahora hablemos de Movimiento Ciudadano. Un poco sucede... A ver, Jorge, tú contextualiza. Toño contextualizó la ocasión anterior, pero ¿qué sucede con Movimiento Ciudadano? Tenían este candidato, ahora tienen a otro, ¿y cómo es la cosa? Bueno, no sé, me van a corregir ustedes. Creo que el presidente destapó también a Samuel. Así es. ¿No fue así? Así es. Entonces, digamos, una vez más, no solamente el presidente impulsa o impone la agenda mediática, impulsa e impone la agenda política que se mediatiza. Y acá puso también a los candidatos, un Samuel García que, digamos, en esta estrategia que citas, Julián, de redes, de aire, pues unos especialistas en redes, unos especialistas en aire. No hay una dupla que genere mayor contagio y emoción a través de redes sociales que la de Samuel con su esposa Mariana Rodríguez. Y pues es esa primera fase de precampaña o esa primera fase de Movimiento Ciudadano, un Samuel muy consolidado en términos narrativos, en términos nacionales, pero que pues no gobernaba su estado. Cuando Samuel García quiso emprender la candidatura abandonado el gobierno de Nuevo León hacia la presidencia de México, en ese preciso momento se dio cuenta que no gobernaba su estado. Entonces, pues sí son estrategas, sí son especialistas en términos de comunicación, pero
tienen muchas carencias políticas. Y un poco haría el símil con Maínez. Maínez es un tipo muy articulado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Y que ahora es el precandidato único, Ahora o es el candidato el ya. candidato, pero iría yo más atrás. Son buenos comunicando, pero ¿qué al pueblo de México o a la ciudadanía, qué garantías les puede representar a alguien como este muchacho en términos de gobernanza? Ahora, hacías la crítica de un poco de Xóchitl Gálvez y del... Porque, perdón, voy a cerrar nada más. Claudia Sheinbaum Pardo, secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de López Obrador, alcaldesa o jefa delegacional de Tlalpan y jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde pues quizá la mayor fortaleza fue el tema de seguridad. Tiene una oferta política aprobada en acciones de gobierno. Xóchitl no la tiene. Y pues este muchacho menos aún, ¿no? Pero ahora un poco lo que decías también del PRI, del PAN y de Xóchitl Gálvez es que les hacía falta consolidar y comunicar una visión de país distinta, Sí. ¿no? Y que se basaron únicamente en atacar al presidente. ¿Ves en Movimiento Ciudadano una oferta, una visión de país clara, o también harías el mismo tipo de crítica? Yo veía en Samuel García, porque digamos, Movimiento Ciudadano en su conjunto, pero sí sería bueno hacer un balance en lo que impulsaba Samuel a lo que impulsa Maínez, ¿no? Samuel García tenía una narrativa muy consolidada en lo mediático, pero también muy vacía. Él apelaba al nuevo Nuevo León, a las empresas transnacionales, a Tesla incluso, pero incluso él en sus pronunciamientos personales siempre criticó al sur. Él decía que el sur era un país de huevones, que había que redistribuir bien. Que el sur descansaba, ¿no? El sur Entonces descansaba. El de los huevones era Fox que lo comentó. Y bueno, pues no veo si el enfoque de Samuel era a partir de Nuevo León y del norte, pues no hay una narrativa de construcción en sentido de una propuesta política para todo el país. Creo que lo que decía un poquito hace rato en términos narrativos, que no ha logrado conectar con el pueblo desde estas pues estrategias de aire, como tú decías. ¿Cuáles son las propuestas de Xóchitl Gálvez? Pues las mismas que hoy ya ejerce este gobierno de transformador. Xóchitl Gálvez sí apela, a diferencia de su vocero Fox, que como tú dices decía que eran unos huevones los que reciben becas, los que reciben apoyos. Xóchitl Gálvez reivindica lo que está haciendo hoy este gobierno de transformador. Incluso dice que hay que abonar más. No ha logrado la oposición articular una oposición social abajo desde ningún enfoque, ya sea de aire o tierra, ¿no? Toño, ¿tu valoración acerca de Movimiento Ciudadano? Me parece que Movimiento Ciudadano sí enfrentó un reto muy importante porque en este periodo de las pre-campañas hubo un silencio profundo por parte de este partido, ¿no? Estábamos en la especulación de ir a Luis Donaldo, se terminó bajando, ir a Dante Delgado, se terminó bajando. Que se justificaba con que era acato a la ley, ¿no? Claro, o sea, acato claro. a los lineamientos de Estamos ley. siguiendo las formas. ¿Pero un error dirías haber hecho eso? Yo diría un error no haber dejado un mensaje claro desde el principio. ¿Qué buscaba Movimiento Ciudadano? ¿Qué alternativa de nación estaba proponiendo? Me parece que tampoco lo decían porque no lo tenían claro, ¿no? Samuel fue muy enfático en un principio en decir, yo voy a estar los 6 años en Nuevo León, ¿no? Lo dejó muy claro en diversas entrevistas, entonces... Estoy criticando al Bronco. Claro. Me parece que exponerlo también desde antes iba a ser un error, ¿no? Y más sabiendo que el Congreso local no le tenía garantizada su licencia en los términos que él la quería. Pues yo no sé si lo sabían, si sabiendo eso, porque me pareció un grave error que no sé cómo no se consideró. Y como dice Jorge, fue una falta de capacidad de operación política. Y me parece que también sigue una lógica en donde si Samuel le cuesta construir consensos con su Congreso local, específicamente en algo tan fundamental como es gestionar una licencia que le permita dejar a un gobernador interino a su gusto, no al gusto del Congreso, a pesar de que sabemos que el PRI y el PAN tienen mayoría y una mayoría aplastante en el Congreso de Nuevo León, que es uno de los problemas que ha tenido Samuel, demuestra una cierta novatez política, como bien dice Jorge, en cuanto a las capacidades de operar, a dejar su sustituto, que es lo que le termina tirando la propia candidatura. Y el rol de Jorge Álvarez Maínez me parece que es más alguien de apagafuegos, ¿no? El salvavidas que tiraron y alguien lo tenía que recoger. Me parece que en términos
un poco más claros, le tocó tomar una bala, ¿no?, a Jorge Álvarez Maínez. Pero fue un error haber puesto a Jorge Álvarez Maínez, porque a ver, no tiene procesos realmente democráticos MC para selección de candidatos. De alguna forma se llega a un consenso entre la cúpula y Dante Delgado, el dueño del partido, termina decidiendo. ¿Hubieras visto mayor capacidad para ganar más votos en Dante Delgado o en alguien distinto? Me parece que había perfiles interesantes, Ivonne Ortega, Patricia Mercado, el propio Luis Donaldo. Bueno, él dejó muy claro que no quería en 2024, él con aras al 2030, me parece. ¿A Dante no lo hubieras visto en la candidatura? No, creo que hubiera sido un error terrible Dante Delgado, ¿no? La nueva política. Sí, claro, la nueva política con un viejo tiburón priista, ¿no? Y que también fue coordinador de la campaña de López Obrador en 2006 y estuvo también involucrado en 2012 con Convergencia. Entonces, no, yo descartaba la posibilidad de Dante Delgado, pero me parece que el tema de Jorge Álvarez Maínez es que también parte de una idea de desconocimiento de su persona. A ver, me parece que muy pocas personas realmente saben quiénes integran la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, y si lo conocen, conocerán al presidente, ¿no?, en turno, no a quien era su coordinador, en este caso Jorge Álvarez Maínez. Tal vez en un sentido más local, en Jalisco, en Zacatecas, sí tenga una presencia mucho más activa, pero a nivel nacional parte con esta idea de que también su figura, ¿no?, su imagen no es tan popular, ¿no? Caso contrario, Samuel García, el simple hecho de que Mariana Rodríguez la acompañara a los eventos ya generaba un furor mediático en redes sociales que no veíamos comparación, ¿no? Me parece que quienes eran los candidatos de las redes sociales y quienes podían, a mi consideración, inclusive escalar a un sólido segundo lugar, era esta mancuerna Samuel García-Mariana Rodríguez. A ver, yo la valoración que haría de Movimiento Ciudadano, a mí Samuel García y Mariana me parecieron unos fenómenos en términos de lo que lograron. Yo creo que iban a terminar en segundo lugar, ya imposible de predecir, ya está estéril clavarnos en esa discusión si sí o si no, pero yo creo que pudieron haber por lo menos logrado eso, también por la inercia que llevaba en declive la campaña de Xochitl, que hoy ya no veo, ¿no? Pero creo que si las cosas seguían como iba a terminar así. Ahora, sí me parece que Movimiento Ciudadano en estos dos candidatos, o en esta dupla de candidatos, Mariana, Samuel, realmente son el reflejo de la decadencia cultural y política de la sociedad moderna mexicana. Me parece un proyecto profundamente vacío. La sociedad moderna mexicana, dices los jóvenes que... Bueno, yo no solamente veía a los jóvenes respaldándolo, sino a varias personas mayores cuyo único argumento a favor de ellos dos, de Samuel y de Mariana, era su juventud. Pero decían, bueno, que ya les toque a los chavos, ¿no? Y un poco sí encontraban algo atractivo en la misoginia sutil de Samuel, o lo vacío que puede ser tomarte fotos cuando vives en San Pedro Garza García y tu gran actividad es ir a la yoga todos los días, sí. O construir únicamente, realmente me pareció una campaña construida únicamente con... Sobreexplotar a su hija mediáticamente. Exactamente. Entonces me parece que hace falta la valoración de decir por qué es que estamos pensando que este tipo de gente pueden ser dignos representantes que se pueden llegar a sacar, pudieron haber llegado a sacar el 17, 15 o el 10 o el 3% de la votación en una elección presidencial. Me parece que sí hace la pena pensar en ese tipo de análisis. Dos, me pareció un grave error político de Samuel esta incapacidad que ya mencionamos para gestionar su salida. No obstante, me parece que Samuel lo logra reencuadrar muy bien y se hace la víctima y logra tirarse al suelo muy bien, y yo no sé si la gran mayoría de los mexicanos lo ven de la misma forma en que yo lo veo. Quizás lo ven como un tipo censurado, una víctima, una víctima del sistema corrupto que ha dejado el PRI y el PAN. Entonces, en ese sentido, me parece que han construido una campaña fenomenal de marketing, preocupante cómo es que ya podemos votar únicamente por un asunto de marketing. Jorge Álvarez Maínez me parece que era lo mejor que tenía Movimiento Ciudadano en ese momento. Sí creo que no había mucho más de dónde elegir, a partir de que se habían retirado de la contienda los otros dos que eran quizás un poquito mejores o comparables. Luis Donaldo Colosio definitivamente mejor y Patricia Mercado comparable, ¿no? Entonces no había mucho más de dónde elegir. Creo que hará lo mejor que puede y lo mejor que se puede hacer ahí es muy poco. Yo veo ya una figura que llegará a casi ningún lado, en un electorado donde ya la mayoría de la gente está decidida de qué es lo que quiere y a dónde va, y entonces una elección muy polarizada.
y con un nivel bajo de conocimiento que con poco tiempo para subirlo, ¿no? Poco tiempo para subir ese nivel de conocimiento, los debates, a ver qué tal les va. Creo que los debates pueden terminar influyendo a su favor, pero tampoco veo a un tipo atrevido como el Bronco, por ejemplo, empezar a hacer propuestas que pueden empezar a mover el tablero electoral, sino alguien que llevará la ruta institucional para salvar cara del partido y lograrlo. Y me parece, Julián, en términos de oratoria, si los ponemos a los tres candidatos, bueno, las dos candidatas y el candidato en un debate, me parece que en ese nivel sí, Jorge Álvarez Maínez se lo lleva con creces, por el rol que ha tenido, ¿no? Pues sabemos que él fue coordinador, subía mucho a tribuna cuando estaba en diputados. Porque no son particularmente buenas ni Claudia Sheinbaum ni Xóchitl Gálvez. No, en términos de oratoria no son las mejores, Me parece que ahí podría capitalizar un poco, pero tampoco se capitaliza tanto en los debates, ¿no? Me parece que no tendremos que Solo que sea una catástrofe, ¿no? Pero... Claro, no tendríamos que hacer el símil como en Estados Unidos, que tal vez los debates sí influyen bastante en cuanto a si sube o baja en puntos, no en popularidad. Algunos son de los debates candidatos. nada profundos los que hay en nuestro sistema. Pues la propia Xóchitl Gálvez hace esa crítica. Muy breves, 3 minutos o 2 minutos. Los formatos son demasiado... Muy rígidos. Son muy formatos rígidos, para muy tirarlo acartonados, nada más. exactamente. No, Sí. no para tirar ideas, ¿no? Sí requieres hay gente que lo ha logrado salirse de ese discurso. El López Obrador se guarda la cartera, Enrique Riquín Canallín y se vuelven momentos virales. Son difíciles de generar y cada vez más por lo acartonado. Ya el INE ha dicho que se pueden hacer debates fuera de los requeridos por la ley. A ver si se animan a participar. Me parece que no sucederá. Que no sucederá tampoco. Nos falta la puntera. Sí. Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hay encuestas, quizás las que la tienen más baja a 15 puntos, las que la tienen más alta a 30. A lo mejor Toño, que es más panista, podrá decir que no, que va a 9 o algo así, pero nadie pone en duda que Claudia Sheinbaum va arriba, está en ruta a ser la próxima presidenta de México. La primera presidenta de México. Un proceso de selección de su precandidatura única un poco atropellado en cuanto a las denuncias que se realizaron por algunos miembros del partido, de vicios en el proceso. Al final Marcelo Ebrard sí se termina disciplinando e integrando al equipo, pero firmemente consolidada como quien tiene el bastón de mando en la Cuarta Transformación, como la nueva líder del partido Movimiento. ¿Cómo ves las cosas que ha hecho, las decisiones que ha tomado y el punto en donde se encuentra, Toño? Una muy buena campaña. Bueno, lo que vimos de la precampaña me parece muy bien. Primero me deslindo de Acción Nacional, Julián, por favor, pero creo que sí, la doctora Claudia Sheinbaum ha hecho un muy buen esfuerzo en la precampaña. Me parece que supo dar un mensaje de mediación y unificación en el partido, que era lo que, digamos, podía preocupar más en el sentido, no de una ruptura absoluta con Ebrard y que él pudiera ser el abanderado de Movimiento Ciudadano, ¿no? Oye, eso no lo platicamos. ¿Se habrá arrepentido Ebrard de no haberse pasado Movimiento Ciudadano? ¿Tú qué piensas? Yo creo que en la política no hay coincidencias. Me parece que Ebrard sabía el costo que implicaría ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Inclusive Pero si hubiera roto Ebrard, una vez que se caía Samuel García, posiblemente hubiera... Naturalmente habría ido, pero... Y el presidente llegó a mencionar la posibilidad de que Ebrard y Sheinbaum compitieran en una especie de... Tengo a mis dos caballos punteros compitiendo. O sea, tengo 2 candidatos a la presidencia de la República. Me parece que terminó siendo una idea que solamente le emociona al presidente, pero me parece que por lo menos la decisión de Claudia Sheinbaum fue responsable de llamar a la unidad en el partido, de no buscar más confrontación, de incluir en cuanto a las vocerías y coordinaciones temáticas a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, al propio Fernández Noroña, que un histórico tercer lugar, Fernández Noroña, ¿no? Un histórico tercer lugar. Muy digno el compañero Fernández Noroña. Pero lo que sí me parece importante de la campaña de Claudia Sheinbaum, que ella sabe que su objetivo en este momento es que el status quo de la campaña, es decir, el estado de las cosas, se mantenga y se perpetúe. Sabe que si hoy fuera la elección, ganaría fácilmente y cómodamente con unos 25, 30 puntos, que a mí me parece que también están un poco infladas esas encuestas. Naturalmente las encuestas están infladas. Yo creo que deben ser unos 12 o 15 puntos reales, ¿no? Los que tiene de ventaja en contra de Xóchitl Gálvez. Hay una claridad en cuanto a cuál es el proyecto que ofrece Claudia Sheinbaum. ¿Estás convencido de lo que fue los inicios de la Cuarta Transformación?
sabes que las políticas públicas van a tener una continuidad, sabes que el plan de gobierno va a ser similar en algunas cosas, pero tendrá su cambio, ¿no? Una continuidad con cambio, como lo manejaron. ¿Y lo ves como una posición narrativa o como si un convencimiento profundo de Claudia? Yo lo veo convencido. Claudia es una científica que tiene una trayectoria académica y política destacada, y creo que sí le puede dar alguna bocanada de aire fresca a la Cuarta Transformación, que me parece necesaria también. Me parece necesaria ver un nuevo estilo de liderazgo dentro del proyecto de nación. Me parece que el tema de ciencia y tecnología se elevará a un nivel más importante del que se tiene hoy en día. El tema de género me parece que también tendrá una implicación más importante, no por simplemente el hecho simbólico de que sea la primera mujer en dirigir este país, sino porque creo que se tomará, tal vez es una agenda más personal, que el presidente por sus circunstancias, por la forma en la que creció, en la forma en que entiende la política, no lo adopta como algo tan personal, ¿no? Y lo hemos visto. En el tema de relaciones exteriores, creo que también Claudia tendrá un rol más activo. Entonces, yo creo que sí vamos a ver diferencias en la forma de gobernar, que van a cambiar en cuanto al estilo, no tanto en el fondo, ¿no? Bien. Yo coincido con Toño que ha sido una gran campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, que partiría yo en tres momentos. Uno, el desahogo de la encuesta. Porque si bien pues venía de la jefatura de gobierno, venía, digamos, en el símbolo de tener algunas preferencias personales por parte del presidente, Marcelo Ebrard fue desde el minuto uno del anuncio de la encuesta un león al acecho. Entonces yo creo que salió muy bien librada de ese proceso de la encuesta, pues con el natural pataleo de Marcelo, que pues eventualmente se acató a la decisión de la encuesta y se mantuvo la unidad, mantuvo desde el minuto uno en el posicionamiento de rueda de prensa Sheinbaum la necesidad de todos para construir este segundo piso de la transformación. En un segundo momento creo que algo fantástico, impulsado por el presidente, lo relativo, ya mencionabas, al bastón de mando. Creo que ahí se termina de conjugar el símbolo, porque política es el acto, pero también es el símbolo. Entonces, es el impulso del pueblo de México a la pertenencia y a mantener la esencia de este gobierno, sí, con sus variantes, con sus estilos propios. Política también es el estilo personal de gobernar. Y destacaría en un tercer momento algo que no ha ocurrido en el frente. Bueno, con Maines Menos se acaba de integrar él hace 15 minutos a la campaña, que es el diseño de un proyecto de gobierno. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha tomado por prioridad estos foros consultivos, estos foros temáticos de escucha en los distintos rubros y particularmente en la prioridad que es el Poder Judicial y las reformas en el Poder Judicial, integrando, imagínense este gran mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum, que un ministro de la Corte abandona la Corte para involucrarse en un proyecto de gobierno. Pero de forma casi inconstitucional, solamente no declarada inconstitucional, pero de forma teórica, no sé si coincidas, Toño. La renuncia de Saldívar a la Corte. Claro. Para renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución establece que debe ser por causa grave. En su exposición de motivos, el ahora ministro... Bueno, Toño, no seas tan técnico. Bueno, Saldívar dice que... Yo no veo nada grave que Saldívar dice... Uno no puede estar obligado a ejercer un cargo que ya no quiere ejercer. Jorge, cuando en su prioridad está la transformación, Jorge, pues decir... La Suprema Corte no es cualquier puesto, no puedes renunciar porque dice que ya no representas los intereses legítimos de la nación. Eso no existe. Eso es una escaparata política para decir quiero ser fiscal general de la República o lo que sea que me vaya. Lo que sí diría, matizaría en mi propio comentario es que lo que es inconstitucional es aquello que es declarado como tal. Si algo no se declara como inconstitucional, es constitucional. O sea, aquello que no termina siendo castigado o evitado, está permitido. Entonces, pues, renunció, no hubo consecuencias. Yo lo veo distinto. A ver, más allá de que seguramente tendrá una aspiración personal el exministro Saldívar, el ministro hace la crítica de un sistema judicial putrefacto que el presidente de la República ha señalado desde el primer segundo debe transformarse. Entonces, con toda esa experiencia, con todo ese análisis, con todo este años de vuelo que tiene el exministro Saldívar,
sale y cambia la ruta. Sale quizá para volver a ingresar a la ruta, ¿no? Pero sale y empiezan a construir estos análisis, empiezan a construir esta retórica que decía acertadamente Julián en la apertura, se está politizando al pueblo de México en lo político, pero también se está politizando al pueblo de México en lo jurídico, también se está politizando al pueblo de México en lo legislativo. Entonces, el mensaje de que un ministro, más allá de las divergencias que podamos encontrar, haya abandonado un cargo tan importante como el ejercer ministro de la Corte, y él en su exposición de motivos en la Corte, en su carta al presidente, dice, pues yo le voy a hacer más útil a México desde ahí, construyendo el proyecto, y creo que eso no lo hemos visto en ninguna otra campaña de los otros dos partidos. Sí está haciendo, digamos, la doctora Sheinbaum lo que debe hacer en términos político-electorales. Los grandes meetings están del lado de la doctora Sheinbaum, las grandes masas están acompañando a la doctora Sheinbaum, los grandes cuadros políticos, gobernadores también, desde lo que les permite la ley, están impulsando ese proyecto de transformación, pero aparte de eso está consultando y está formando una estructura que por los tiempos del 2018, las otras circunstancias por las que se tomó el gobierno, no pudo ser tan previsto esto, y ahora creo que va a llegar un gobierno más sólido que desde el primer momento. Voy a cerrar con esto. El presidente de la República decía cuando asumió el poder, asumió el gobierno, que pues él conocía el país, todos los municipios, pero que no dimensionaba los grandes problemas que tenía el país hasta que ya estaba él en funciones de presidente de México. Yo creo que esa curva de aprendizaje, digamos, en términos referenciales, se puede subsanar con este tipo de acciones. No es lo mismo ver los toros que torearlos, definitivamente, sí. y el presidente se dio cuenta, ¿no? Pero me parece bastante importante lo que dice Jorge Julián, para también ir cerrando este tema. La pluralidad dentro de un posible gabinete que vemos también de Claudia Sheinbaum, ¿no? También, aparte de la figura de Saldívar, la figura de Javier Corral, un panista de toda la posiblemente vida, secretario de Gobernación. Posible secretario de Gobernación, que se ha incluido, habla de también esta disposición de escuchar tal vez a personas que en un primer momento no estaban tan de acuerdo, ¿no?, con lo que tú decías o lo que tú pensabas, más el caso de Corral, que pues, fue de los artífices de la famosa y ya extinta Alianza Federalista, ¿no? Este grupo de gobernadores que surgió en algún momento para oponerse a la CONAGO y específicamente al presidente López Obrador. Hoy vemos a Javier Corral metidísimo en el equipo de Claudia Sheinbaum y me parece que es un mensaje mucho más plural, ¿no? Es un mensaje de vamos a explorar nuevas formas de gobernar, vamos a darle este toque fresco a la transformación. ¿Yo qué valoración haría de la campaña de Claudia? A mí no me parece una campaña fenomenal, como un poco Jorge la enmarcaba. Sí. Me parece que ha sido una campaña buena y que es fácil hacer una campaña buena cuando vas 20 puntos arriba. O sea, no hay nada lo único que tienes que hacer es mantener el status quo, y entonces me parece que la posición más fácil para hacer las cosas bien es cuando ya vas arriba, bastante arriba. Entonces, me parece natural. Creo que hay una candidata que ha ido creciendo también en su capacidad de expresión, en los discursos que se echa, en la capacidad de operación política. No obstante, sí veo varios tropiezos, en particular con que la doctora Claudia, aun cuando en un primer momento ya tenía el bastón de mando, no logró poner a su gran candidato en la Ciudad de México, ¿no? Y me parece que ahí hay una muestra de debilidad que un poco se ha ido subsanando y ha ido tomando un poco más de poder. Quizá de conciencia, ¿no? A ver, yo creo que Omar García Harfuch hizo un gran trabajo como secretario de Seguridad de la Ciudad de México y hará un gran trabajo a nivel nacional en materia de seguridad. Yo más bien apelaría a que en vez de una debilidad, pues es un clima también de decir, pues a ver, acá jalamos todos. Había una izquierda muy definida, muy trabajada desde hace muchos años, como es Clara Brugada como cuadro político. Entonces yo sí difiero, ¿no?, en esta visión tuya de un síntoma de debilidad de la doctora, la candidatura. Me parece que ahí fue el presidente López Obrador demostrándonos que todavía manda él, ¿no? O sea, de que a pesar de que Claudia sea la candidata, él seguirá teniendo mucha influencia en quién o no es, digamos, el que ocupe la coordinación de los comités de defensa en ciertos lugares. Me parece que más allá de las circunstancias que por el criterio de paridad de género que estableció el INE y ratificó el tribunal, Clara Brugada sí era la favorita del presidente, aunque no fuera la favorita de Claudia, ¿no?
Me parece Sí, claro. yo no tengo elementos de análisis como para decir que el presidente metió la mano. Sí diría, a ver, la izquierda fue muy clara, se consolidó muy fuertemente en la Ciudad de México y dijo, nosotros tenemos nuestra candidata, si quieren que jalemos, pues entonces debe de ser ella. Y le forzaron la mano a la doctora, si no lo ves como debilidad, definámoslos de forma diferente, utilicemos un adjetivo distinto, pero fue una conciliación forzada. No, creo que no quería que hubiera conciliación ahí, la doctora tenía su candidata y su candidato y no logró hacerlo candidato, ¿no? No obstante tendrá otros espacios. Me parece que es un momento que marca un poco la ruta y que Claudia Sheinbaum se decide entonces también refugiar no únicamente en la base, sino también un poco distanciarse de la base y empezar a integrar a nuevos actores políticos, a viejos actores políticos a su campaña o a su equipo de alguna forma que apoyen a la campaña de forma sutil, lejana. Se ve la integración de Rubiel Ávila ya como simpatizante formal de la doctora Claudia Sheinbaum, el exgobernador Murat de Oaxaca, y a varios otros actores que se empiezan a venir de este lado, ¿no? Al lado de la doctora. Entonces sí me parece que va mostrando un tono distinto, un tono de conciliación que se deberá de poder ver reflejado en un eventual gobierno. Creo que ha hecho las cosas bien cuando es fácil hacerlas, como es natural hacerlas cuando vas 20 puntos arriba. No obstante, sí me parece que un poco lo que ha llevado, o la consecuencia del tipo de campaña que ha llevado la doctora, es que es una campaña medio aburrida. Y un poco a la doctora le beneficia eso, ¿no? Es bueno en el sentido electoral, pero se termina convirtiendo en una campaña en términos generales, en una campaña aburrida. Aun cuando López Obrador iba arriba en las encuestas en el 2018, se dedicaba a confrontar y a pelearse de forma directa con los poderes fácticos con los otros candidatos. Bueno, aún siendo presidente se dedica a pelear con los poderes fácticos. Pero sí lo veíamos, por ejemplo, en Milenio, lo veíamos con López Dóriga, lo veíamos en todos los medios de comunicación. Hoy la doctora no va a un medio de comunicación. Se refugia en sus mítines. Entonces, un poco lo que yo veo ya para pasar como al último tema, que me gustaría intentar hacer un poco de prospectiva, aunque pueda ser luego medio absurdo que hacer proyecciones con los números exactos, porque siempre nos vamos a equivocar, pero un poco de prospectiva acerca de qué pueden ver en términos de resultados de una forma general. Jorge, ¿cómo lo ves? Pues citaron aquí unas encuestas 30 y 20 o... Hay un rango desde 40 puntos hasta 15. ¿Pero tú qué dirías? A mí me parece 15 algo sensato. Veo honestamente muy complicado el mérito del plan C, de la mayoría legislativa de las 2/3. Digo, si con la votación que tuvimos en 2018 con el Tigre, que era el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, difícilmente se logró. Ahora yo creo que la retórica debería ir más allá en un ejercicio narrativo de campaña, de no solamente queremos los votos, queremos el plan C, sino realmente un mensaje que convenza a quienes hoy no están convencidos y que se simplifica ya en una visión, digamos, gráfica de traer agentes del PAN, de traer agentes del PRI, pero eso hay que traducirlo hacia la sociedad. Cómo los políticos que hace unos años no estaban a favor de este proyecto de transformación y hoy se integran, ¿por qué la sociedad que no ha estado a favor de este proyecto no se logra integrar y se logra llevar a buen puerto esto del plan C? Yo veo una diferencia así de más de 10 puntos. Desafortunadamente para MC no pienso que Maynes supere más. ¿Mantienen el registro? 3, 4. Yo creo que mantienen el registro, pero no creo que mucho más allá. Y quizá sí, Xóchitl Gálvez sea de las candidatas del PRI y del PAN con menos votación en los últimos. Pero entonces, si no consigue el plan C o este 75 por 2 terceras partes del 66% Morena, sí tendría que sacar mucha más cantidad de votos los candidatos a diputados federales del PRI y del PAN que la candidata presidencial. Es un poco lo que piensas, que aún las estructuras del PRI y del PAN pueden remontar y llevarse algunas diputaciones. Pues, ¿o cómo sobre todo a partir, perdón, Toño, de los estados. Yo creo que sí, el encuadre de los estados donde hay elecciones a gobernador será determinante también en función de esto del plan C. Y me parece que ahora sí veremos un voto un poco más diferenciado, Julián Jorge. Tal vez ya no veremos
Como en 2018 fueron 6 boletas las que tenían muchos mexicanos y las 6 boletas fueron para Morena, ¿no? Alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores. Bueno, ahora Morena debe de, una vez que arranque la campaña, debe volver a tener el mismo discurso, 6 de 6, 6 de 6. ¿No ves que la gente vota así? Tiene que ser el mismo discurso, pero me parece que no veremos un voto tan homogéneo, ¿no? En cuanto a 6 boletas por Morena, me parece que podrá haber la posibilidad de un voto más diferenciado, y ahí coincido con Jorge. No creo que lleguen a una mayoría de carro completo, como se dice, que es la presidencia y la mayoría constitucional. Estas 2/3 partes en ambas cámaras lo veo muy complicado. Yo creo que habrá una mayoría absoluta, es decir, un 50+1. Yo creo que nadie lo pone en duda, ¿no? Y eso también me parece una gran derrota electoral, que ya estamos hablando de si va a conseguir o no Morena la mayoría calificada, porque la absoluta nadie la pone realmente. No. Tal vez... El propio el PRI y el PAN la ponen en duda. Claro que no, vean las listas de plurinominales, parten de una idea del PRI y el PAN que se ven y se sienten derrotados, ¿no? No omito al PRD porque no creo que ni siquiera entre un plurinominal. Algo que comentaba, yo sí me declaro saldivarista, ¿no? El exministro Saldívar en una entrevista reciente con Ciro, porque Ciro instigaba, oye, pues ¿cómo van a alcanzar la mayoría calificada? Él se remontaba al gobierno de Enrique Peña Nieto, del Pacto por México, que el PRI de Peña Nieto no tenía la mayoría calificada, pero construyeron una mayoría legislativa. Yo creo que los indicios de ver expanistas, expriistas, de fuera o de cerca, nos puede dar a pensar que se va a hacer todo lo posible por que se consuma el plan C electoralmente, pero si no, yo sí veo muy viable que un plan C se consiga a partir de acuerdos. Lo que yo diría sobre eso es, decir, sí se construyó esa mayoría absoluta, calificada en el gobierno de Peña Nieto, entre 3 partidos que en el fondo siempre fueron neoliberales, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD. O el PRD convirtiéndose en un partido neoliberal a partir de la derrota de López Obrador en el 2012. Entonces un poco lo que ves aquí es que se va a neoliberalizar el proyecto de la Cuarta Transformación, y por eso va a poder pactar con los partidos que hoy llamamos neoliberales, o que ya se van a por fin pasar a la izquierda, y ahora sí, después de toda la vida y de siglos de estar en contra, ahora sí se van a convertir en partidos patriotas. Un poco, ¿qué es lo que ves? No, yo lo que veo en la selección de los candidatos que ya se ha ido definiendo pues, desde Morena, es que cada vez son perfiles más lejos de la izquierda y más cerca del centro. No diría que Morena se va a neoliberalizar, pero sí que estos tintes de izquierdas ya en el pragmatismo social. El pueblo de México no entiende de izquierdas y de derechas. El pueblo de México entiende en función de que a partir de las pensiones, a partir de los apoyos sociales, puede adquirir un poco más de carne a la semana, un poco más de lácteos, o comprarse unas caguamas, unas cervezas. Entonces creo que hay que transitar ya como partido a priorizar en búsqueda de estas grandes construcciones, de estas mayorías legislativas, pues ser menos programáticos y más nacionalistas en un sentido público, ¿no? Sí, creo que el pragmatismo va a caracterizar una parte muy importante del estilo de gobernar, ¿no?, de la próxima administración. Me pareció bien interesante esto que estabas diciendo antes de que te interrumpiéramos acerca de que el PRD no se quedaba con ni un plurinominal, lo cual implicaría que el PRD pierde su registro. El PRD pierde su registro, me parece. Nacionalmente. Sí, a nivel nacional lo conservará en algunos estados, Michoacán entre ellos. 3.6 sacó en el 2021, llegaron a 0.6, 0.7%. Dudo que en esas elecciones llegue al 1%, honestamente. Al 1%. Sí, más viendo las decisiones que acaban de pasar. Uno de sus cuadros más importantes, Luis Ángel Jariel Espinosa Cházaros, acaba de ir. Vemos un éxodo también de lo que poco que queda del PRD. Me parece que ni el propio Jesús Zambrano tendrá su escaño en el Senado, ¿no? Pero regresando al tema pragmático, yo creo que Claudia Sheinbaum sí tendrá que ser pragmática en el sentido de, si quiere hacer cambios a la Constitución, va a tener que negociar, ¿no? Pero me parece que las condiciones de negociación las tendría que poner ella como quien tiene la fuerza política en ese momento, y me parece que en un sentido democrático muy puro, a eso deberíamos aspirar, ¿no? Gobernar por consensos, entre partes que no necesariamente sean ideológicamente compatibles, pero que sí logren... ¿Pero gobiernos de coalición, como los que plantea Manlio Fabio? No gobiernos de coalición, pero sí gobiernos donde a pesar de las diferencias se encuentren puntos en común
que puedan pasarse como legislación, ¿no? No me refiero a un acto o más apegado al modelo estadounidense de un esfuerzo bipartidista, que es muy común, como a veces se plantea, pero sí me parece que habrá mucha más capacidad de negociación, ¿no?, entre los actores que se presentan. Yo sí diría, a ver, a mí me parece que tenemos una clase política que en su gran mayoría, fuera realmente de algunos perfiles específicos, y yo diría únicamente adentro de Morena esencialmente, son poco ideológicos, nada ideológicos. Entonces, en la negociación que debe de suceder, nadie se pone a discutir a la hora de pasar una reforma constitucional. Oye, es que este artículo hay que cambiarlo realmente y hay que ponerlo así porque ideológicamente no creo que así debe ser el mundo. Sino que se reduce a una negociación de toma de espacios políticos. Lo paso, le cambias esto un poco para salvar cara, pero me dejas tener aquí en este distrito tal cosa. Pues hasta notarios se reparten los del PRIAN. Entonces yo creo que si el pragmatismo o el gobierno de consensos democrático se reduce a esto, no hay nada que hacer negociando con ese tipo de gente. Bueno, Julián, pero se tendrá que negociar si se quieren pasar leyes. Así funcionan las instituciones, ¿no? Bueno, el presidente decide no negociar nada y no le pasan las reformas. Bueno, a ver, también es una postura que decidió adoptar, me parece. Sí, el presidente no debe, la doctora Sheinbaum no debe comerse los enemigos del presidente. Los enemigos del presidente tienen una justificación histórica y también una justificación en la narrativa actual. Yo creo que en el México del mañana sí conviene, por el bien de todos, esta construcción. Yo creo también que no se debe comer los enemigos del presidente, pero sí se debe decir, a ver, este es el proyecto de nación y si lo quieren bien y si no lo quieren, no hay nada que negociar. Adelante si lo quieren votar y si eso te genera que los enemigos del presidente se conviertan también en tus enemigos, hay que tener la capacidad de comérselos. Hay que también fomentar esta capacidad de operación política y me parece que dependerá mucho de quien sea él o la secretaria de Gobernación. Vimos cómo Adán Augusto tenía un estilo muy particular de hacer que los votos pasaran en el Senado, ¿no? Citarlos a cada uno de los senadores y leerles la cartilla. Vemos cómo Luisa María Alcalde de Luján tiene también su estilo propio. Vemos cómo también lo tenía o no lo tenía la doctora Sánchez Cordero. Entonces, creo que será una cuestión de ir experimentando cómo la doctora Claudia Sheinbaum se siente más cómoda con sus operadores políticos, con los otros poderes. Me parece que también... ¿Y quiénes encabezan los legislativos también? Claro, a ver, no me atrevería ahorita a decir quién será el coordinador de los senadores y de los diputados. Tal vez Jorge tendrá por ahí más claro. Posiblemente Ebrard, no sé si Ebrard acepte en teoría debe de ser así. Ebrard debería ser el coordinador y Noroña el de diputados. Por su defecto Adán Augusto, claro, pero así debería de ser. Entonces me parece que por ahí va más, ¿no? También quién será el intermediador con el Poder Judicial, si será la Consejería Jurídica de la Presidencia o será la Secretaría de Gobernación. Que vimos que también el presidente tuvo problemas con eso, ¿no? Porque hubo un pique entre Julio Scherer y la doctora Sánchez Cordero, pero me parece que también dependerá en quienes rodeen a la doctora Claudia Sheinbaum para lograr, digamos, pavimentar estas vías para que sus reformas pasen, ¿no? sin mayor problema. Bien. ¿Qué valoración haría yo ya para terminar un poco de perspectiva, ¿no? Lo que platicábamos acerca de cómo puede quedar la elección? Sí creo que si Movimiento Ciudadano saca el 10% le fue muy bien. No creo que le vaya muy bien. Diría yo a lo mejor entre el 5 y el 9, ¿no? Una cosilla, aunque termine siendo un rango muy amplio. Creo que tenían potencial de hacer mucho más. Segunda predicción, también diría el PRD pierde el registro y lo pierde contundentemente. Y será la venganza histórica de López Obrador, que al finalizar su sexenio el PRD pierde su registro nacional. Ya no tiene prerrogativas en una gran cantidad de estados, ¿no? Yo veo una elección un poco más cerrada que eso. 15 puntos me parece el tope, lo máximo. Si no, yo iría entre 10 y 15 puntos. Me parece difícil predecir exactamente números, pero un poco por ahí me iría. Lo que también diría ya para no hacer las mismas predicciones que ustedes, en el sentido de que yo decía que era una campaña que me parece que ha sido aburrida y que va en ruta a seguir siendo aburrida y que ya está de alguna forma definida. Veo una baja participación y eso me parece que si se da terminará siendo lamentable. Veo una participación menor a la del 2018. Normalmente en las elecciones presidenciales vota más gente. Yo veo que votará muy poca gente en esta elección y eso también le restará legitimidad, si se termina suscitando de esa forma, a quien resulte electo ganador, ¿no? Y
y terminará siendo perjudicial para Morena. Me parece un error esta narrativa que ha tenido Morena. Entiendo por qué la hacen, de que ya va todo arriba, van 25, 30, 40 puntos, inflar las encuestas lo más posible. Ya esto se definió, porque un poco el efecto secundario de ello es que la gente no sale a votar y la gente ya siente que ya su candidato ganó. El arroz ya se coció. Exactamente. Entonces, quien termina... Un poco debe de Morena también manejar la posibilidad de que esto se va cerrando, de que hay que salir a votar, que es un momento histórico, hay que hacer historia, hay que darle el 6 de 6 y sigue estando en juego esto, está en juego la historia del país, está en juego la patria, para poder así incrementar también los números de participación. Entonces eso me preocupa, que sea una elección de baja participación. Un poco serían como las reflexiones que haría. ¿Algún comentario final que quieran hacer hacia el cierre del programa, Jorge? No, pues agradecer la charla. Yo pienso que al menos el tope de los 30 millones de votos que consiguió el presidente López Obrador se van a conseguir con la doctora Sheinbaum sin gran problema. No creo que muchos más de los 30 millones. Y nada, pues vislumbro que de seguir las tendencias, de no ocurrir ninguna catástrofe, pues tendremos la primera presidenta de México, una mujer de izquierda. Coincido. Creo que tu proyección, Julián, me parece un poco más aterrizada. No creo que sean más de 15 puntos. Me parece que serán 10 puntos, 8 puntos, el promedio donde quede. Coincido con la idea de que pueda haber una baja participación. No obstante, creo que en el entendido que estamos diciendo que la sociedad ya está muy politizada, está muy movilizada, espero que esto ayude, ¿no? A que también la gente, si ve que ya está contundente, que sean 30 millones de votos, pues que sean 35 millones de votos los que tenga Claudia, ¿no? Creo que por ahí va el tema. En cuanto a definición, me parece ya está definida. No me atrevería a decir que hay posibilidades reales de remontar. Y me parece que también vamos a tener algo más emotivo o algo más entretenido, ya que decías que la campaña de la doctora Claudia ha sido un poco monótona en lo legislativo, ¿no? Y me parece que vamos a estar haciendo las cuentas a los que nos gusta la política y somos muy ñoños en este aspecto de ir viendo números precisos de diputados, senadores, andar previendo quién puede ser el coordinador o no. Creo que se le va a añadir este aspecto un poco más divertido a la campaña. Luego el asunto también de las capitales. Habrá 9 gubernaturas también, que sabemos que algunas sí están muy competidas, ¿no? Me parece que será una elección bastante sana para la democracia en México en general. El rol que tendrán también las instituciones electorales, ¿no? Vamos a ver al INE, vamos a ver el tribunal, en qué capacidad tienen influencia o no en ser tan, digamos, duros en el escrutinio que han sido últimamente, si se mantendrá esa visión o no. Temas para seguir discutiendo, Julián, hay muchos, pero te agradezco esta conversación y a Jorge también que pudimos tener, que sin duda enriquece, ¿no? Muchos temas por seguir discutiendo. No hubo independientes. No hay independientes en esta elección, únicamente se reducen a 3 candidatos, 2 candidatos y un candidato, pero sin participación de esta lucha histórica que fueron los independientes, se luchó por intentar conseguir. Hablar de la reconfiguración política que viene. El PRI quedará decimado también. Yo creo que nadie pone en duda eso en ningún lado, ni en el propio PRI. Ya cuando hablas con ellos en corto, ponen en duda que el PRI realmente ya está en un proceso de extinción, similar a lo que vivió el PRD en el 2018, a ver si logran reconfigurarse y mantener el registro en futuras elecciones. En esta... Se están reconfigurando en el morenismo, ¿no? Sí. Entonces se reconfigura. Morena se convierte en un partido hegemónico, cada vez con más gobernadores, a ver cuántos gana, pero una de esas termina también ganando palacios de gobierno en los estados y consolidándose como un gran partido hegemónico, y luego hablar de los riesgos que eso también representa para la democracia, o la reconfiguración de las luchas políticas adentro de Morena que pueden surgir, si puede desprenderse también en 2 o 3 Morenas diferentes. Muchísimos temas por conversar, pero lo que sí es que vienen tiempos históricos, vienen nuevos momentos, viene una reconfiguración de todo el sistema político en esta elección, un sismo político en los próximos meses, y veremos qué termina sucediendo. Muchas gracias, Toño, muchas gracias, Jorge, por la conversación, y gracias a los ciudadanos que vieron esta mesa de análisis, conversaciones con el ciudadano. Nos vemos a la próxima.